El sol de Tabasco era un ojo ardiente que todo lo veía, pero nada juzgaba. En la hacienda La Sombra del Cacao, propiedad de la familia Saldívar, el año de 1879 se arrastraba con la lentitud agónica de un enfermo en su lecho de muerte. El aire, denso y pegajoso, era un constante recordatorio de la vida y la muerte, saturado del dulzor empalagoso del cacao fermentado, mezclado con el hedor de la humedad perenne y el sudor salobre que brotaba sin cesar de los cuerpos de los peones. Aquí la existencia era una rutina brutal. El corte de las mazorcas, la extracción de los granos, el secado en los enormes patios de piedra bajo el sol inclemente, y la fermentación en cajones de madera donde los bichos prosperaban tanto como el cacao. Cada paso era una labor titánica, y cada grano un fragmento de la vida de los hombres que lo cultivaban para el insaciable apetito de los patrones. Mateo, un hombre de 30 años con la piel curtida y unos ojos oscuros que guardaban la memoria de una estirpe de peones, conocía cada pliegue de esa tierra, cada matiz del verde exuberante que enmascaraba el sufrimiento. Sus manos, callosas y fuertes, eran testimonio de una vida de obediencia a la tierra y a los hombres que se creían sus dueños. Compartía su jacal, humilde y precario, de paredes de palma y techo de guano, con Elena, su esposa, una mujer de sonrisa tierna que, a pesar de las adversidades, conservaba una chispa de esperanza en su mirada. Y por supuesto, con Miguel, su hijo de apenas 5 años, un remolino de risas y curiosidad infinita, que era el ancla de Mateo en el vasto mar de la desesperación. Las noches eran sagradas para ellos. Bajo la pálida luz de una vela de cera, Mateo le contaba a Miguel historias antiguas, leyendas de jaguares que hablaban y de ceibas milenarias que conectaban el cielo con la tierra, intentando sembrar en el corazón de su hijo la belleza de su cultura antes de que la crudeza de la hacienda lo marchitara. La hacienda La Sombra del Cacao no era solo un nombre evocador, era una profecía. La familia Saldívar, compuesta por don Rafael, el patriarca de semblante pétreo y mirada de reptil, y su hijo Rodrigo, un joven enjuto con la arrogancia grabada en cada gesto y la crueldad en cada decisión, gobernaban con la tiranía de señores feudales. Sus capataces, hombres de pocas palabras y muchos golpes, eran el brazo ejecutor de su voluntad. Para los peones, la palabra de un Saldívar era un decreto inapelable. Desobedecer, aunque fuera un susurro, era firmar una sentencia. Los salarios eran una burla, los deudas, una cadena perpetua que se heredaba de padres a hijos, y la justicia, un concepto ajeno que nunca alcanzaba los jacales de los desposeídos. Sin embargo, en aquel 1879, una oscuridad más profunda, más visceral, empezó a envolver la hacienda, una sombra que no era de cacao ni de nubes, sino de un terror primitivo y macabro. Los murmullos se gestaron en los rincones más oscuros, como el crecimiento de un hongo venenoso. Primero fue Santiago, un joven robusto y trabajador que desapareció sin dejar rastro. Luego, una muchacha llamada Guadalupe, que había tenido la desgracia de llamar la atención de Rodrigo Saldívar. Después, José, el viejo curandero, con sus saberes ancestrales y su desafío silencioso. Las explicaciones de los Saldívar eran siempre las mismas. Se escaparon, eran holgazanes, la selva los devoró, pero el miedo en los ojos de los peones desmentía cada palabra. Sabían que nadie abandonaba la hacienda sin una última despedida, sin un rastro, sin llevarse consigo lo poco que poseía. El terror se instaló en el corazón de la comunidad, un frío que el calor tropical de Tabasco no podía aplacar. Las madres abrazaban con más fuerza a sus hijos, los hombres se miraban con desconfianza y las viejas rezaban en voz baja, invocando a los santos y a los dioses antiguos. Mateo, por su parte, luchaba por mantener una lógica. Son los peligros de la selva, Elena repetía, aunque su voz sonaba hueca, desprovista de convicción. O quizás algunos han encontrado el valor para huir lejos, pero había algo que lo inquietaba hasta la médula, un olor. Un hedor persistente, metálico y dulce a la vez, que no era el del cacao fermentado ni el de las maderas putrefactas de la selva. Era un aroma denso, como de carne chamuscada, pero con un matiz extraño, casi químico, que se alzaba de la zona más aislada de la hacienda. Allí donde los Saldívar habían construido un nuevo edificio de piedra, imponente y sin ventanas, al que solo ellos y 2 de sus capataces más despiadados tenían acceso. El olor se pegaba al aire, a la ropa y peor aún a la memoria. Te revolvía el estómago y te helaba la sangre, una advertencia muda y constante. Una tarde de esas, mientras Mateo trabajaba cerca de ese edificio prohibido, bajo el aguijón de los mosquitos y la mirada vigilante de un capataz, escuchó algo que le heló la sangre.
Un grito, corto ahogado, seguido de un crujido metálico, como el de una puerta de hierro cerrándose con fuerza. Luego un silencio sepulcral, tan denso que parecía absorber el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. El corazón de Mateo se desbocó, miró a su alrededor. Los demás peones, con la cabeza baja, seguían trabajando, sus rostros impasibles. Habían aprendido a no ver, a no oír. La obediencia al miedo era una cadena más fuerte que cualquier argolla de hierro. Pero Mateo no pudo borrar el eco de ese grito de su mente. La imagen de Santiago, de Guadalupe, de José y de tantos otros que se habían desvanecido cobró un nuevo y macabro significado. Una sospecha helada comenzó a formarse en el fondo de su conciencia, una verdad tan horrible que su mente se negaba a aceptarla por completo. La tragedia que finalmente quebraría a Mateo, que lo transformaría de un hombre resignado en una sombra vengadora, llegó con la cruel estación seca. La sequía golpeó la región con una ferocidad inusitada, secando los arroyos y marchitando las hojas de cacao. Los Saldívar, en su avaricia infinita, duplicaron las jornadas de trabajo y redujeron las ya escasas raciones de comida y agua. Las enfermedades no tardaron en aparecer, aprovechando la debilidad de los peones. Miguel, su pequeño Miguel, fue una de las víctimas. Unas fiebres malignas se apoderaron de su pequeño cuerpo. Su piel ardía, su respiración era un hilo que se debilitaba con cada exhalación. Elena lloraba sin consuelo, aferrándose a la diminuta mano de su hijo. Mateo, desesperado, se postró ante don Rafael, suplicando por una pizca de quinina, por la visita de un médico, por cualquier ayuda. Don Rafael, desdeñoso, lo miró como si fuera una cucaracha. Los peones como ustedes son desechables, Mateo. Hay más como tu hijo en cada jacal. No malgastaré mis medicinas en una miseria. Sus palabras no fueron solo una negación, fueron un cuchillo que atravesó el alma de Mateo, destrozando lo poco que quedaba de su fe en la humanidad. Miguel murió esa misma noche, en los brazos de Elena, su pequeña mano inerte aferrada a la de su madre. La risa de Miguel, sus preguntas ingenuas, sus historias de jaguares, todo se apagó en un silencio devastador. El mundo de Mateo se transformó en un sepulcro. El luto era un lujo que los Saldívar no permitían. Apenas 2 semanas después del entierro apresurado de Miguel, con la tierra reseca negándose a recibir con suavidad el pequeño cuerpo, Elena, consumida por el dolor y la debilidad, fue convocada a la casa grande. Don Rafael había requerido sus servicios para la limpieza, una excusa transparente para sus depravadas intenciones. Mateo sabía lo que eso significaba. Sabía el calvario que muchas de las mujeres jóvenes y bonitas de la hacienda sufrían a manos de Rodrigo y su padre, la esclavitud sexual que acompañaba a la esclavitud laboral. Esa noche Elena no regresó. Mateo esperó, su corazón un tambor de terror, el peor presagio. Al amanecer, con el alma desgarrada, se armó de un valor casi suicida y se acercó a la casa grande, pero los capataces lo apartaron con empujones brutales y amenazas de muerte. Tu mujer se ha largado, indio, le espetó uno de ellos con una sonrisa torcida, como todas las que no sirven. Una boca menos que alimentar, pero Mateo no lo creyó. Recorrió los alrededores de la casa, luego los linderos de la hacienda, cada sendero, cada mata, cada rincón, suplicando en un mutismo ensordecedor. Sus ojos, ya vacíos de lágrimas, se posaron finalmente en el sendero que llevaba al edificio oscuro y sin ventanas, aquel de donde emanaba el hedor metálico y dulzón. Allí, junto a una mata de plátano, medio oculta entre el lodo seco y las hojas, encontró un pequeño pañuelo de algodón, el que Elena siempre llevaba atado a su trenza, con un bordado de flor de ceiba que ella misma había hecho con hilos robados. Y junto al pañuelo un objeto macabro, un diente, no era de animal, era un diente humano pequeño de un molar. Y no solo eso, había una mancha oscura, una especie de residuo graso, seco, adherido a la tierra, con un olor apenas perceptible pero inequívocamente el mismo que emanaba del edificio, el que había atormentado sus noches. En ese instante el mundo de Mateo se rompió por completo. La verdad, la horrible, insoportable verdad, se abrió paso en su mente como una herida supurante, incurable. Los Zaldívar no solo eran explotadores, no solo eran crueles, eran monstruos. No solo hacían desaparecer a los peones, los cocinaban. La jiria, el rumor susurrado por los viejos, la locura que se esparcía de jacal en jacal era real. Utilizaban ese edificio, esa instalación misteriosa, para deshacerse de los cuerpos, para borrar todo rastro de sus crímenes. La idea de que sus seres amados, su pequeño Miguel, su dulce Elena, pudieran haber terminado en ese infierno, transformados en cenizas y grasa, era un tormento más allá de cualquier descripción.
El diente, el pañuelo, el olor, todo se unía en una sinfonía de horror que le retorció las entrañas y le petrificó el corazón. Mateo no lloró, no gritó. El dolor era tan abismal que se transmutó en algo gélido, pétreo. Sus ojos, antes llenos de resignación, se volvieron dos brasas incandescentes de odio puro y una venganza que prometía ser 1000 veces más cruel que los tormentos de los Saldívar. La cordura lo abandonó por completo, reemplazada por una determinación fría, implacable, calculadora. Dejó de hablar casi por completo, limitándose a monosílabos cuando era estrictamente necesario, y su rostro, antes expresivo en su tristeza, se convirtió en una máscara inquebrantable. Los otros peones lo miraban con una mezcla de lástima y temor, creyendo que la pena lo había vuelto loco, un alma perdida. Pero Mateo no estaba loco. Estaba reconstruyéndose, pieza a pieza, en una máquina de venganza, afilando su ingenio en el silencio. Durante los meses siguientes, Mateo se convirtió en una sombra entre las sombras, un fantasma que se movía sin ser visto ni oído. Nadie notó que sus ojos, antes cabizbajos en su misión, ahora observaban cada movimiento de los Zaldívar con una intensidad maníaca. Aprendió sus rutinas, sus hábitos, sus vicios, sus debilidades. Descubrió que el edificio oscuro era una especie de horno industrial de alta temperatura, alimentado con carbón y leña, supuestamente disfrazado para la refinación de algún subproducto del cacao, pero que en realidad servía para incinerar cuerpos a temperaturas tan elevadas que reducían todo a cenizas finas y un rastro grasoso casi imperceptible. Descubrió que los dos capataces leales ayudaban a introducir los cuerpos por una entrada trasera y sellada, y que don Rafael y Rodrigo supervisaban personalmente cada proceso, deleitándose en su poder absoluto sobre la vida y la muerte. La imagen de sus seres amados en ese lugar lo consumía, pero también le daba una fuerza inhumana, un propósito oscuro y vengativo. Mateo pasó noches enteras cavando en secreto, no tumbas para sus muertos, sino una trinchera. No para enterrar los cuerpos, sino para tender una trampa a los vivos. Era un hombre del campo, conocía la tierra como la palma de su mano, los tiempos de las lluvias torrenciales, las crecidas del río Grijalba que bordeaba la hacienda, el ciclo de la vida y la muerte de la flora y la fauna. Sabía cómo el agua podía ser una fuerza devastadora si se le daba el camino correcto. Su plan era lento, meticuloso, paciente, como el crecimiento de las raíces de una ceiba que socava la piedra. Primero, Mateo comenzó a sabotear el equipo de la hacienda, pero de una manera tan sutil que parecía producto del azar o la mala suerte. Pequeños accidentes. La macheta de un peón que se rompía en el momento crucial, una rueda de carreta que se desprendía en un camino escabroso, una tubería de irrigación que goteaba en un lugar vital, una porción de cacao que se echaba a perder por una supuesta negligencia en el proceso de secado. Los Saldívar se impacientaban, castigaban a los peones al azar con brutalidad creciente, pero nunca encontraban al verdadero culpable. La hacienda empezaba a sufrir pérdidas significativas, el nerviosismo se apoderaba de los patrones, que se culpaban mutuamente por la mala gestión. Luego, Mateo empezó a usar los rumores a su favor, amplificando el miedo ya existente. Conocía las supersticiones de la gente, el terror a los espíritus errantes. Por las noches, en secreto, dejaba pequeñas ofrendas macabras cerca de los jacales de los capataces más crueles y del camino que llevaba al edificio oscuro. Muñecos de trapo atravesados con espinas, huesos de animales dispuestos en formas extrañas, cruces de palo con hilos rojos. Las historias de que los espíritus de los cocinados se levantaban en venganza, que los llamaban desde el más allá, corrieron como un fuego salvaje. El miedo ya no era solo por los patrones, ahora también era por lo sobrenatural, por la ira de los muertos. Los capataces empezaron a sentirse incómodos, algunos incluso se negaron a ir al edificio de noche, alegando enfermedades o visiones. Don Rafael y Rodrigo, aunque se burlaban de esas supersticiones de indios, no podían negar la tensión creciente y las sombras en los ojos de sus hombres. El punto clave del plan de Mateo era la temporada de lluvias torrenciales, el tiempo de las crecidas, un diluvio que llegaba sin falta cada año, transformando la tierra firme en un lodazal intransitable. Mateo había notado que una antigua acequia de drenaje, que desviaba agua de un afluente menor del Grijalba, pasaba peligrosamente cerca del edificio oscuro y, aún más importante, de los cimientos de una parte de la casa grande donde, sabía por haberlo escuchado, los Saldívar guardaban sus riquezas. Durante meses, en secreto, durante sus escasos descansos y en las madrugadas,
Mateo había estado debilitando un terraplén que contenía esa acequia. Lo hacía de manera gradual, sin dejar rastro visible, poco a poco socavando la base con herramientas improvisadas, una pala rota, un trozo de madera afilado. Cada gota de lluvia, cada pequeña filtración, era su aliada. La noche elegida fue una de las más oscuras y lluviosas que Mateo recordaba en toda su vida. El cielo rugía con truenos que parecían rasgar la misma tela del universo. La lluvia caía en cortinas de agua tan densas que la visibilidad era casi nula. La hacienda entera estaba sumida en una penumbra total, salvo por el débil brillo amarillento de las lámparas de petróleo que se filtraban por las ventanas de la casa grande. Ese día, uno de los peones más viejos y rebeldes, un hombre que había osado alzar la voz contra Rodrigo, había desaparecido. Mateo sabía que los Saldívar estarían ocupados en su ritual macabro, limpiando su última evidencia. Mateo se arrastró entre el lodo y la vegetación tupida, empapado hasta los huesos, pero el frío del aguacero era insignificante comparado con el fuego helado que le quemaba por dentro. Llegó al terraplén que había debilitado con tanta paciencia. Con un último esfuerzo sobrehumano, utilizando una vieja barreta que había ocultado bajo una pila de hojas secas, destrozó el resto de la contención. El agua, una furia desatada y contenida, rompió la acequia. Un torrente de barro y agua, turbio y violento, se precipitó directamente hacia el edificio oscuro y más allá hacia los cimientos de la casa grande. El estruendo fue ensordecedor, una mezcla del rugido del agua, el crujido de la tierra cediendo y el impacto contra la piedra. Las aguas embistieron el edificio, socavando los cimientos, abriendo grietas en la mampostería antigua. El agua lodosa penetró con violencia, arrastrando lodo y escombros, un caos imparable. Mateo sabía que los Saldívar estarían adentro, supervisando su obra de horror. El agua no solo inundaría, sino que apagaría el horno, revelando sus abominables secretos. Pero Mateo tenía un plan aún más perverso para los Saldívar. Sabía que los patrones, en su insaciable avaricia, guardaban documentos comprometedores y el dinero de las ventas de cacao en una cámara subterránea secreta bajo la casa grande, justo en la parte que ahora estaba siendo impactada por la riada. Era una cámara a la que solo ellos tenían acceso, pero que también se usaba para custodiar evidencia de sus crímenes, objetos personales de las víctimas, quizás como un trofeo macabro o un recordatorio de su poder absoluto. Mientras la riada seguía su curso destructivo, Mateo se dirigió a un punto estratégico que había preparado. Semanas atrás, había desatornillado parcialmente una sección del techo del edificio oscuro, camuflada entre las hojas secas de palma y las lianas. La riada, al chocar con la estructura y debilitarla aún más, provocó que esa sección se desprendiera con un chirrido agónico. Desde allí, Mateo pudo ver el infierno que se desarrollaba debajo. El horror que se reveló a la luz intermitente de los relámpagos era aún peor de lo que había imaginado en sus pesadillas. El horno, un monstruo de ladrillo y hierro, estaba abierto. Dentro, los restos calcinados de lo que parecían ser varios cuerpos humanos se revolvían en el lodo y el agua que lo invadía. El hedor nauseabundo, ahora exacerbado por la mezcla con el lodo y la humedad, era insoportable, asfixiante. Don Rafael y Rodrigo Saldívar, empapados hasta los huesos y cubiertos de lodo hasta la cintura, intentaban desesperadamente salvar los documentos y objetos de valor de las aguas que inundaban la cámara subterránea de la casa grande, adyacente al horno. Las paredes de la cámara, debilitadas por la riada y la furia del agua, comenzaban a ceder con ruidos ominosos. El techo del edificio oscuro, ya comprometido por la demolición de la acequia, se derrumbó con un estruendo final que hizo vibrar la tierra. Las pesadas vigas de madera y las tejas de arcilla cayeron sobre el horno y la cámara subterránea, sellando las salidas y las entradas con un golpe definitivo. La casa grande, con sus cimientos socavados, comenzó a inclinarse peligrosamente sobre sí misma, crujiendo como un barco a punto de naufragar. Los gritos ahogados de los Saldívar se perdieron bajo el estruendo de la madera y la piedra. Atrapados en su propia cámara de horrores, consumidos por la riada que Mateo había provocado, su reino de terror colapsó sobre ellos. Los demás peones, despertados por el caos y el estruendo, salieron de sus jacales, aterrados pero también extrañamente aliviados. Vieron la casa grande inclinada y medio derrumbada, el edificio oscuro transformado en un amasijo de escombros, el río desbordado, una imagen de castigo divino. El rumor de que la casa de los patrones ha sido castigada por los espíritus de los muertos se extendió como un fuego salvaje entre los atemorizados.
Nadie se atrevió a acercarse a las ruinas, excepto Mateo, que observaba desde la distancia, con una expresión de pavor y de extraña paz en su rostro. Mateo esperó hasta el amanecer, cuando la lluvia amainó y las aguas empezaron a retroceder, dejando una estela de lodo y devastación. Con el sol naciente, llegó la gente del pueblo, alertada por el estruendo, por los rumores que habían volado con el viento. Lo que encontraron fue una escena de horror y ruina. La hacienda La Sombra del Cacao, su símbolo de poder y opresión, estaba en ruinas. La casa grande, parcialmente derrumbada, y el edificio oscuro, un amasijo de escombros y lodo, revelaban, a la luz cruda del día, una verdad que nunca debió salir a la luz. Los restos del horno industrial, ahora al descubierto, mostraban fragmentos de huesos calcinados, pedazos de ropa chamuscada, objetos personales que claramente no eran de animales. El hedor, aunque menos intenso por la dilución del agua, seguía presente, un testimonio mudo de lo que allí había ocurrido. Cuando los más valientes, o los más curiosos, intentaron excavar entre los escombros de lo que había sido la cámara subterránea de los Saldívar, encontraron lo que quedaba de don Rafael y Rodrigo, aplastados por los escombros de su propia casa, sepultados junto a sus riquezas. Y lo más macabro, junto a un baúl lleno de pertenencias de los peones desaparecidos, el rebozo de una, la navaja de otro, los pequeños zapatitos de un niño. Lo que las autoridades ocultaron por años, lo que se susurró entre el miedo y el silencio de Tabasco, se hizo innegable ante los ojos de todos. No hubo juicio para los Saldívar. La furia de la naturaleza, o la venganza de los espíritus, los había consumido en su propia fortaleza de depravación. La hacienda La Sombra del Cacao fue abandonada, un monumento mudo a la crueldad, al terror y a la justicia implacable. Los demás peones, liberados de la esclavitud y el miedo, dispersaron sus caminos, llevando consigo la macabra historia, una herida profunda en la memoria colectiva. Mateo, entre la confusión y el desastre, se perdió, se desvaneció entre la multitud que observaba las ruinas, una sombra que había cumplido su propósito. Nunca más se le vio en Tabasco. Algunos decían que se fue a la selva, a vivir como un ermitaño, devorado por la tristeza y la venganza. Otros, que su alma se había fusionado con los espíritus de sus muertos, condenado a vagar por las ruinas de la hacienda, un guardián silencioso de la tragedia. Lo cierto es que Mateo, el hombre que una vez fue, había muerto con Miguel y Elena, sacrificado en el altar de la crueldad. Lo que quedó fue una fuerza implacable que trajo la ruina a los endemoniados patrones, un recordatorio sombrío de que incluso en la oscuridad más profunda, la venganza puede encontrar su camino, silenciosa, inteligente y horriblemente justa. Y así, la leyenda de los endemoniados patrones que cocinaban a sus peones se convirtió en un cuento susurrado en las noches de Tabasco, una advertencia de lo que el ser humano es capaz de hacer, y de cómo el dolor puede forjar la más terrible de las justicias, una que el tiempo nunca borra.